Seguramente te has topado con algunas situaciones en las que las cosas no han salido como lo esperabas, en lo absoluto. Desde volver a armar un carro de juguete que desarmaste por curiosidad, hasta encontrar la forma de salir del país y experimentar la vida en el extranjero. En este episodio hablamos con el ingeniero mecánico guatemalteco y MBA en la gestión de petróleo y gas, Esteban Mata. Esteban nos cuenta cómo surgió su interés por la mecánica, las fuentes de energía y, por último, pero no menos importante, cómo fue su experiencia, con todo y altibajos, al buscar salir de Guatemala para estudiar en el extranjero. Acompáñanos a conocer la historia de Esteban, quien nos recuerda constantemente cómo tu pasado y tu presente no te definen y que puedes alcanzar tus sueños o alucinaciones con un poco de rebeldía, creatividad y determinación. Además, aprendemos más acerca de la transición energética, el camino que toma el gas natural para llegar hasta nuestra casa y qué podemos hacer para diseñar nuestro futuro. Spoiler, empezar por escuchar el nuevo podcast de Esteban, del cual platicaremos más en este episodio, y en el que incluso participamos. Transiciones y adiciones energéticas, gas líquido y muchas experiencias en el extranjero. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan. Estamos muy emocionadas de presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Y para empezar, como todos nuestros episodios, nos gusta hacer una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Esteban Mata? Hola, muchísimas gracias. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Así que, ¿quién es Esteban Mata, no? Pues bueno, esa pregunta me parece que se puede responder de dos formas, ¿no? Una es la forma que yo llamaría como la forma tradicional o incluso aburrida, ¿no? Que es cuando dice uno, bueno, yo soy ingeniero mecánico, estudié en la Universidad del Valle de Guatemala, he tenido el privilegio de trabajar para los conglomerados tecnológicos más grandes del mundo para la tecnología marina y de energía. Saqué una maestría en la Escuela de Negocios de Aberdeen, en Escocia. Actualmente estoy radicado en Oslo, Noruega. Y mientras estamos grabando este podcast, pues prácticamente estoy en el proceso de mudarme para mi nuevo hogar, que será en Londres, el Reino Unido, el próximo mes. Pero como les digo, esa es la manera aburrida, porque de cierta forma eso es más mis logros o las cosas que he hecho. Pero si profundizamos un poco más en realmente cómo me defino yo o quién soy, creería que me puedo definir de 3 formas. La primera es, me parece que soy una persona bastante rebelde. Rebelde en el sentido de que soy una persona que me niego a aceptar que mis circunstancias del pasado y mis circunstancias del presente son las que definen qué tipo de vida voy a tener en el futuro. Y eso es algo que ha regido mi vida de muchas formas, desde el momento que incluso empecé a pensar en salir de Guatemala y tratar de tener una carrera en profesional y en tecnología fuera del país. La segunda característica que me parece que me define es la creatividad para tratar de encontrar soluciones para lo que quiero lograr con mi vida. Y la tercera es la determinación o resiliencia para hacerlo, porque nunca ha sido fácil. Siempre ha habido retos, obstáculos, normalmente no salen a la primera. Y cómo no darse uno por vencido y decir, bueno, nací en el país equivocado o no tengo las oportunidades y cómo lo hago. Entonces, quizá esos 3 elementos son los que más han regido mi vida: la rebeldía, la creatividad y la determinación para encontrar esa solución. Suena una definición que lleva bastante introspectiva detrás, bastante sentarte y pensar en quién soy yo. Entonces, felicidades ahí porque sí es algo que a la mayoría de nosotros nos cuesta. Y qué bonito todo lo que decís y cómo te definís tú. Entonces, para empezar a hablar un poquito de ti, de tu historia y del trasfondo de dónde venís y por qué es que tenés este tipo de pensamientos, contanos un poquito. ¿Cómo te fue estudiando en el colegio y cómo decidiste qué era lo que ibas a estudiar en la universidad? Pues mi vida en el colegio fue bastante peculiar, porque prácticamente yo estuve brincando de colegio en colegio por diferentes circunstancias. Yo crecí en un medio en el que mi familia, prácticamente mi familia era una familia, ¿cómo decirlo?, separada, ¿no? Era un medio caos, ¿no?
épocas vivía con mi madre en la ciudad, mi padre vivía en el interior del país, trabajaba para un ingenio azucarero, entonces en épocas estaba en un lado y en épocas estaba en otro lado. Conforme iba creciendo, pues decían, bueno, es mejor que estudie en la ciudad, no es mejor que estudie acá, es mejor que estudie allá, así que fue un caos ese de estar brincando y brincando, pero algo que fue un factor bastante común, podría decirlo, fue yo crecí, quizá mi infancia fue más o menos. Tuve diferentes infancias, pero al principio de los 90s, no sé si ustedes tienen memoria de esas épocas, había problemas en Guatemala con la racionalización de energía. Prácticamente, no sé si ustedes vivieron eso, pero habían hasta horarios donde decía, bueno, de esta hora o en estos días no va a haber luz. Y algo que me gustaba a mí mucho era ver televisión. Entonces, cuando no estaban mis programas favoritos y no podía verlos, me entraba cierta ansiedad. Bueno, quiero irme a la casa de los abuelos porque ahí podía ver tele, podía ver mi programa favorito, estas cosas y esto, ¿no? Y de cierta forma empezó cierta curiosidad sobre la energía, ¿no? Cómo se genera, cómo sucede y por qué suceden estos apagones. Entonces creo que ese fue un factor bastante determinante en mi infancia para empezar esa atracción hacia la tecnología y generación de energía y que me trae muy gratos recuerdos rememorarlo ahora, porque si no me lo preguntaban así, creo que no lo hubiera recordado. Qué interesante, cabal, eso me estaba preguntando que haces esa conexión desde entonces, ¿no? A lo que te llevó a estudiar lo que estudiaste y lo que haces hoy. Y yo quiero regresar un poquitito a la primera respuesta que mencionabas, rebelde, creatividad y determinación, y en la definición que nos diste o no definición, pero cómo te describiste como rebelde, por qué y creatividad para lo que quieres lograr con tu vida. ¿Qué es eso que querés lograr? Porque en ambas dijiste siempre como pensando en el futuro, ¿no? Que tu pasado y presente no definen tu futuro y que la creatividad te lleva a lo que querés en tu futuro. ¿Qué es el futuro que estás imaginando para ti hoy día? Esa es una pregunta bastante profunda y podría decirlo que en mi época, es decir, si me lo hubieras hecho hace algunos años, te hubiera dicho, bueno, siempre hay un objetivo claro que es lo que se quiere lograr y uno va a ser feliz y eso es como la meta, el objetivo final. Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no, ese objetivo siempre va variando y siempre va evolucionando y es un constante y continuo crecimiento personal en las diferentes áreas, profesional, salud, relaciones y etcétera. Y para darte más ejemplos, podría decir que todo empezó con ese objetivo de que, bueno, yo quiero desarrollarme en un lugar donde pueda aprender más de tecnología, estar expuesto más a la tecnología en el mundo desarrollado y eso no existía en el medio en el que crecí. No tenía los recursos para decir, bueno, voy a estudiar esto que quiero, voy a poder trabajar en una transnacional y conocer el mundo. Eso no existía en Guatemala, no tenía esa realidad. Y lo que empezó de esa forma y luego evolucionar a diferentes matices y cuestiones, eventualmente podría decir que se extrapoló también, bueno, a mi salud, a mis relaciones, siempre a prueba y error. No te puedo decir que mi vida ha sido perfecta, por el contrario, ha habido muchos errores y muchos aprendizajes en todas esas áreas que me llevan a, no quisiera llamarlo reinventarme, sino más que todo a continuar esa evolución personal de lo que quiero lograr. Y en cada una de esas áreas, pues tengo objetivos relativamente claros que cuando los cumplo, pues bueno, me doy cuenta, aquí no termina el recorrido, quiero más y quiero más y quiero más. Y no sé si eso se relaciona con, bueno, ustedes que tienen un background un poco más en ciencias de la vida y cuestiones, bueno, si uno no está creciendo, prácticamente se está muriendo, ¿no? Entonces, esa es una relación que a veces la asocio de esa forma, de estar en constante evolución y en constante crecimiento para sentirme a gusto con lo que estoy logrando en las diferentes áreas de mi vida. Creo que eso que mencionabas de cómo justamente los objetivos que uno se pone van cambiando y son dinámicos y van creciendo es algo súper importante de recordarnos porque a veces, bueno, a mí me ha pasado y yo estoy segura que probablemente a ustedes también, que en algún punto tú decidiste así como no, para tal fecha o para tal época de mi vida tengo que tener esto hecho o mi camino va a ser de cierta forma y en el camino obviamente te vas encontrando con situaciones, experiencias que te van cambiando y que te van ampliando la forma como de pensar o cambia tu forma de ver las cosas. Y pues obviamente eso hace que tengas otros objetivos, ¿no? Entonces creo que es bien importante hablar de esto y como normalizarlo, porque a veces uno como que es muy autoexigente con uno mismo cuando esos objetivos no se van cumpliendo, ¿no? Correcto, y ahí es donde entra la creatividad y la determinación y a veces también el hacer una autorreflexión. Bueno, ¿este objetivo realmente vale la pena? ¿Qué es lo que voy a lograr con alcanzarlo? Y de la manera en la que uno encuentra esas respuestas es donde uno se define, bueno, le voy a invertir el tiempo o lo que se necesita realmente para lograrlo, si realmente es un objetivo, porque también hay que hacer la distinción.
¿Qué es un objetivo? ¿Qué es un sueño? Para algunas ciertas cosas son delirios, ¿no? Para otras son alucinaciones. O sea, hay muchos, se me va la palabra, ¿no? Pero hay muchas variantes para esas cuestiones. ¿Tuviste Y alguna vez algún delirio? Creo que bastantes. Quizá que esa es otra característica que quizá me define. Soy una persona bastante soñadora. Me quiero definir de esa forma, a veces de cosas que no tienen mucho sentido, que para muchos podrían ser un delirio, incluso a veces para mí. Pero en la mayoría, cuando me hago esa autorreflexión de por qué es que lo quiero y trato de ser genuino con las razones o las motivaciones, entonces ahí es donde empiezan a transformarse y en lugar de ser un delirio o una alucinación, empiezan a tomar forma, a ser más un objetivo, después empieza a crearse un plan y después empiezan a ver ciertas acciones para cambiar eso que no quiero o lograr eso que estoy buscando. Toda esta reflexión de objetivos, sueños y cómo te ves a ti mismo como una persona soñadora me hace preguntarme objetivamente, ¿qué es lo que quieres ahorita? O sea, lo puedes definir si quieres de forma abstracta, pero así, ¿cómo le haces? Porque, digamos, hay veces que con Rana y con Diana hablamos sobre nuestros sueños, nuestros objetivos, y comentábamos de que, por ejemplo, a mí me gusta hacer listas, y bueno, ya hice esto, entonces voy a hacer esto, y ya hice esto y voy a hacer esto. Y ellas también tienen sus propios métodos, entonces, como que cuáles son los pasos o cuál es el sueño que tenés tú, así, objetivamente y descrito directo. Dame tu estrategia de vida, dijo Kat. Voy a tomar nota. Bueno, Lapicerito. Para eso necesitamos más que una hora, ¿no? Para conversar sobre esas reflexiones tan profundas. Pero eso me lleva a la pregunta esa que te dicen, bueno, ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Cuál es? Entonces eso es algo muy personal, ¿no? Y algunos a veces crecemos, o al menos yo crecí con ese contexto de, bueno, el objetivo de la vida, pues bueno, vas a la escuela, estudias, aprendes, contribuís, ganas dinero, eventualmente compras el carro, después compras la casa, después obtenés un trabajo, un mejor trabajo, te casás, te vuelves a casar, ¿no? Después tener los hijos, después finalmente te retiras, eventualmente viajas por el mundo y eventualmente te morís, ¿no? O sea, esa es como que la receta que al menos a mí me vendieron cuando yo estaba en cierta época de mi vida. Y después, en algún momento dije, pero no, esto no tiene que ser así, esto no puede ser así. Encontrando y buscando y tratando de encontrar esas respuestas, una que quizá me gustó mucho es que el objetivo de la vida realmente es ser la mejor versión de la mejor visión de lo que puedes llegar a ser contigo mismo. Y entonces ahí empieza uno ese proceso interno. ¿Cuál es esa mejor visión de lo que yo veo para mí mismo, para lo que quiero ser y lo que estoy haciendo en esta vida? Y te das cuenta que lo que más te gratifica, o al menos a mí, lo que más me gratifica eventualmente es después de que has obtenido ciertos reconocimientos, títulos, cuestiones, incluso dinero, cierta salud, esto y lo otro, es la manera en la que generas un impacto, es la manera en la que contribuís para tu sociedad, para tu entorno, para tu pareja, incluso para tu propio cuerpo, para tus propias amistades, o sea, y eso es un factor común en las diferentes cosas en las que ahora invierto mi tiempo, en la que invierto mis recursos, porque son recursos limitados, el tiempo, la salud, el dinero. Entonces, el generar experiencias de vida única para los que conozco, para los que quiero, para mí mismo, eso me da mucho y eso me llena mucho. Y hay diferentes objetivos en las diferentes áreas en las que estoy trabajando. Y podemos ser un poco más específicos si quieres, pero en grandes rasgos va más o menos por ahí. Y justo como te contábamos al inicio de este episodio, una de las formas en las que Esteban estará generando un impacto positivo es compartiendo las experiencias de muchas personas que han tenido la oportunidad de aventurarse en el extranjero y explorar su capacidad para diseñar su futuro. Así que quédate pendiente porque el podcast Diseña tu futuro, del cual aprenderemos más en este episodio, ya casi está aquí. Y sorpresa, de nuevo, tus 3 anfitrionas favoritas, Diane, Kat y Rana, somos invitadas en él. Como siempre, te dejamos los enlaces a las redes sociales de Esteban en las notas de este episodio para que no te pierdas de este gran lanzamiento. Nos contabas ya entonces al inicio más o menos qué es esto que te llevó, o sea, este ejemplo de tu infancia o de tu adolescencia, la racionalización de energía en Guatemala, que te llevó a interesarte por este tema y luego decidiste estudiar ingeniería mecánica. ¿Cómo fue esa decisión y cómo fue ya estando en la carrera? ¿Qué era lo que esperabas al decidir eso? ¿Y fue lo que esperabas, la carrera? Definitivamente no.
Eso les puedo decir desde ya no. La respuesta corta es no. La respuesta corta es no. Sé que les he dado ya respuestas bastante largas, pero en esta es mucho más fácil y simple decir la respuesta es no. Adicionalmente a eso de que te conté sobre la energía, otro dato interesante es de que, bueno, yo siempre he tenido una fascinación por armar y desarmar cosas. Recuerdo que cuando era niño, bueno, yo lo que más soñaba era que me regalaran carros, especialmente de control remoto, de baterías o estas cosas, y no por jugar con ellos, sino porque lo que quería hacer era desarmarlos y ver qué tenía dentro, ¿no? Ese era mi pasatiempo, o sea, no duraban un día en mis manos sin que yo los abriera, y si no los podía abrir, pues los rompía porque quería ver esos motorcitos, quería ver esas cosas, quería desarmarlos, quería jugar con ellos. Un dato curioso sobre todas esas experiencias es que yo era muy bueno en desarmarlos, pero nunca los lograba armar de vuelta. Entonces ahí fue cuando empezaron en mi casa a parar de regalarme esas cosas, ¿no? Cuando yo llego a la secundaria y empiezo a tratar de buscar, y bueno, ya empieza, bueno, es momento que definas qué quieres estudiar. Por fortuna, eso sí fue algo muy bueno en mi hogar y en mi casa. Nunca me dijeron, tenés que estudiar esto, o tenés que ser médico, o no puedes ser músico. O sea, realmente había una apertura sobre, bueno, ¿qué quieres hacer? Y en ese sentido fue fácil tomar la decisión. Yo era muy malo para los deportes, a pesar de que se inculcaba mucho el arte y la cultura y literatura en mi hogar, no era realmente lo que me gustaba, entonces yo ya sabía que iba por una carrera científica. Lo que todavía no tenía muy claro era, entre todas las opciones, ¿cuál? Tenía cierto gusto y fascinación por la parte electrónica. Si hubiera existido mecatrónica, posiblemente hubiese estudiado eso. Entonces estaba entre ese dilema entre lo mecánico, lo electrónico y la computación, más o menos por ahí. Pero por esa inclinación hacia la tecnología y lo que en ese momento representaba la gran industria y eso, pues me metía a la parte mecánica. En ese momento en Guatemala solamente había dos opciones para estudiar ingeniería mecánica: la Universidad Estatal, la Universidad San Carlos de Guatemala y la Universidad del Valle de Guatemala. En ese momento yo no tenía los recursos suficientes para pagarme la Universidad del Valle de Guatemala y no estaba muy convencido de realmente entrar a la Universidad Estatal por las cuestiones que habían en ese momento. Veía que escuchaba todos esos retos sociales, estaban en huelga una buena parte del tiempo, escuchaba eso que habían bautizos cuando uno entraba y decía, no, yo no quiero, yo lo que quiero es graduarme, porque también si recuerdo y si soy bastante honesto en ese sentido, yo ya estaba buscando en ese momento cómo poder irme al extranjero, porque yo soñaba irme al primer mundo, donde hacían toda esta tecnología, donde hacían todas estas cosas. Y si no me fui en la secundaria para entrar al pregrado en ese momento, fue porque simplemente no tenía el dinero y no tenía la manera de hacer y no tenía la creatividad y la determinación para lograrlo en ese momento. Entonces, cuando me veo en esa coyuntura, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Pues bueno, mi madre fue bastante instrumental en ese sentido, es decir, bueno, no tenemos los recursos en este momento para pagarte toda la universidad, te podemos apoyar en esto, pero si realmente querés, anda a averiguar, anda a buscar, pregunta por créditos, pregunta por becas, anda a hacer esto, y realmente fue lo que hice. Y afortunadamente, pues logré obtener un crédito, tener una pequeña beca en la Universidad de la, y así fue como entré ahí. Cuando entro en la U, yo pensaba, bueno, aquí vamos a empezar a desarmar cosas, a seguir como lo que hacía de niño, ¿no? Desarmando, haciendo esto, y cuando voy entrando a la U y lo único que voy viendo es, bueno, aquí lo que estamos haciendo es aprender química, física, biología y todas estas cosas sentado en aulas sin mucha cuestión práctica, no muy me gustó. Después me empezó a gustar un poco más cuando empecé a ver un poco más los laboratorios. Irónicamente, lo más práctico que hacíamos eran los laboratorios de química y de biología. Lo demás era un poco más abstracto. Pero me gustaba y tenía cierta inclinación y cierta habilidad con eso, hasta conforme fuimos avanzando en la carrera, que ya se fue tornando un poco más aplicada a ciertas áreas que me interesaban, pero quizá por la misma, no sé, cómo eran las circunstancias en Guatemala en ese momento. La universidad no es lo que es ahora. En aquel momento no teníamos esos laboratorios, esa facilidad y esas cuestiones que entiendo ahora hay, especialmente en un área como el área mecánica, así que a pesar de ser la mejor facultad de ingeniería como me la vendieron en ese momento, quizá me quedé un poco corto de querer hacer cosas un poco más prácticas, especialmente en el área de ingeniería mecánica. Y cuando entraste en ingeniería mecánica, o sea, ya nos contaste un poquito de querías ir a desarmar y destrozar y a rearmar y aprender cómo volver a armar esos carritos que nunca pudiste volver a armar antes, ¿no? ¿Tenías algo específico en mente que tú querías crear al salir de la carrera? O cuando empezaste, ¿cómo te veías 5 años después ya cerrando la carrera? O los años que te haya tomado, que yo sé que esos 5 años casi para nadie son verdad. Yo creería que en ese momento era muy iluso. Yo realmente no tenía la capacidad de visualizar, voy a estar haciendo esto, voy a estar haciendo lo otro. Había 2 cosas que tenía bastante claras en ese momento. Era, 1, no voy a perder el tiempo y quiero graduarme lo más pronto posible porque quiero hacer algo
Es decir, irme al extranjero. No me veía diseñando cosas, me veía desarmando cosas y me veía también, bueno, pagando mis deudas y teniendo la posibilidad de ganarme la vida haciendo algo que me gustara y viviendo tranquilo financieramente. Me da curiosidad que suena como que te pasaste la carrera así como medio decepcionado, que también está bien y es normal, pero siempre con la mente de quiero irme al extranjero, quiero irme al primer mundo, quiero seguir conociendo tecnología. ¿Cómo fue entonces eso? ¿Cómo fue que llegaste? Ahora sí, mira, te preguntamos eso que nos preguntaste a nosotras por como 60 minutos o más. ¿Cómo fue en tu caso el ya poder llegar a ese sueño que tenías desde antes de la U, ¿no? Yo creía que más, solo para aclarar, más allá de decepcionado con la U, yo me quedaba con ganas de más. Yo quería más. Te doy ejemplos. Llego a la clase de mecánica de fluidos, algo que me parecía una materia bastante fascinante e impresionante por todas las relaciones que tiene. Y hubiese deseado tener un laboratorio con diferentes cuestiones, hacer diferentes experimentos, hacer diferentes cosas. En ese momento no existía, era todo teórico. Y nos pasábamos el día resolviendo ejercicios en a puro papel y lápiz. Entonces me quedaba con ganas de más. Lo mismo en termodinámicas, lo mismo generación de potencia, todas esas clases y todas esas materias que tienen tanta aplicación en lo que hacemos hoy en día, pero que era prácticamente un libro y resolver problemas a papel y lápiz. Eso es lo que me quedó con ganas, entonces eso no se pudo. Bueno, logré graduarme con buenas notas, buenos reconocimientos y yo tenía esa ilusión, o ese quizá era el delirio, bueno, por haberme graduado de la mejor facultad de ingeniería del país, por haberme graduado de la mejor universidad del país, por haber sido el mejor estudiante de la promoción, bueno, una gran compañía va a venir, me va a contratar, me va a ofrecer todo el mundo de las estrellas y voy a poder irme al extranjero y la realidad fue totalmente diferente. Quizás eso sí fue una decepción por ignorancia y por no saber. Cuando me voy graduando y empiezo, esto de hecho fue mucho antes de graduarme, porque ya en ese momento empezaba a tener la preocupación, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a hacer esto? Necesito dinero. Empiezo a ver que hay becas, empiezo a ver que hay cuestiones, pero me empiezo a topar con la realidad. Bueno, si te quieres ir a Estados Unidos, la manera más fácil, al menos en mi ignorancia en ese momento, es tenés que ir a aplicar a la Fulbright. Un programa de becas patrocinado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Voy viendo la Fulbright, te dan de todo y te hacen de todo, pero tenés la obligación y el compromiso de tener que regresar al país de origen. Creo que era no recuerdo por cuánto tiempo, 2 años o algo así, pero dije, bueno, no, yo no quiero tener ese compromiso. Empiezo a ver, bueno, cómo lo puedo hacer por mi cuenta, cantidades obscenas de dinero, o sea, 100,000, 200,000 dólares en esa época, ¿de dónde me lo voy a sacar? No se puede, empiezo a ver otros lugares del mundo, entonces ahí más allá de lograr un sueño, es un choque de realidad, donde uno se empieza a frustrar por no tener los recursos, no tener las posibilidades, creer que uno ya dio la vida y es merecedor por haber invertido, por haber sido buen estudiante y las cosas no se dan. No recuerdo ahorita la cantidad de intentos fallidos, pero te puedo decir que la manera en la que me fui al extranjero no fue la manera en la que lo soñé, no fue la manera en la que lo pensé y nunca hubiese creído que se hubiera dado de esa forma. Porque para mí en ese momento la única manera de hacerlo era a través de estudios y la única manera de hacerlo por estudios de posgrado era o te los pagas o con una beca. Y ninguna de las dos maneras estaba saliendo y en ese momento de mi vida, te puedo decir, me estaba empezando a frustrar. Porque me rechazaban las universidades, no sabía que tenía que contactar a los investigadores, ¿cómo se llaman? A los PIs, esto para hacer cuestiones que te paguen, o sea, se estaba complicando un poco la vida, o sea que no fue fácil encontrarlo. Y mientras estabas en toda esta etapa, ¿todavía estabas en la universidad estudiando o estabas trabajando? ¿Cómo fue balancear eso de estar aplicando y buscando salir mientras mantenías tu vida aquí? Pues te pongo en contexto. Yo creo que yo quizá tuve mi primer golpe con la realidad más o menos como cuando iba por 4º año de la carrera. En ese momento la carrera o la licenciatura era de 5 años. Estoy en 4º año, hacen un cambio de pensum y nos dicen, bueno, jóvenes, ahora como parte del nuevo pensum tienen que hacer prácticas profesionales y las prácticas profesionales no son pagadas. Tienen que ir a buscar algún empleador o alguna empresa por su cuenta y que, bueno, les deje hacer algo, ¿no? Yo digo, bueno, yo ahorita mi mayor preocupación es cómo voy a pagar esta deuda que tengo a los 4 años que he estudiado. O sea, yo no voy a ir a regalar mi tiempo. Eso sí ya lo tenía claro y dije, yo lo que necesito aquí es ver cómo empiezo a pagar lo que debo y cómo empiezo a ahorrar para poderme ir. Eso ya estaba. Empiezo a aplicar. No fueron 10, no fueron 20, no fueron 30. Fueron quizá 40 o 50 aplicaciones donde no siquiera me llamaban para una entrevista. ¿Y por qué sucedía eso? Y al principio no lo entendía, ¿no? Y después me doy cuenta que sucede
porque era un desfase total, ¿no? O sea, yo ya me creía prácticamente ingeniero, aplicando a todas las petroleras, aplicando a todas las plantas de generación, a todo esto. Yo ni siquiera estaba graduado, era estudiante. A la única que me llamaron, o a dos creo que me llamaron, fue donde me dijeron, bueno, pero usted no está graduado. ¿Estás dispuesto a mudarte a Escuintla? ¿Estás dispuesto a mudarte a Izabal o a esto, a lo otro y dejar tu carrera? Porque no puedes, compa, no puedes hacerlo. Entonces ahí es donde empieza cierta frustración en ese momento. Pero ya estar hablando tanto hasta se me olvidó cuál era la pregunta. Repetímela. Bienvenido a mi mundo. Recordar. Cuando escuchen mi episodio en el podcast Esteban se van a dar cuenta que a mí me pasó a cada ratito lo mismo. Ya les voy a empezar a apuntar, que normalmente estoy del otro lado. Ahora sí me la pusieron bonita. Te volteamos la tortilla. Lo que te había preguntado era como en qué etapa de tu vida estabas, si estabas estudiando mientras aplicabas, si estabas trabajando mientras aplicabas, y cómo lo hiciste como entonces, para balancear esa correcto, parte. Entonces ahí estaba en el proceso de encontrar trabajo. Esto es en cuarto año, suceden todas estas cuestiones. Y cuando finalmente obtengo trabajo y logro empezar a pagar mi deuda, porque yo no quería irme de Guatemala teniendo una deuda, entonces logro pagar esa deuda y ahí es donde me pongo más firme entonces a empezar a buscar y empezar a aplicar a las diferentes universidades. Como os digo, empecé con Estados Unidos, entendí, bueno, lo primero que hay que hacer es el TOEFL, hice el TOEFL, después vi que había que hacer el GRE. Tanto el TOEFL como el GRE son pruebas estandarizadas. El TOEFL, o Test of English as a Foreign Language, evalúa el dominio del idioma inglés y está orientada a hablantes no nativos. El GRE, o Graduate Record Examination, evalúa razonamiento cuantitativo, razonamiento verbal y escritura analítica. Ahí es donde empiezo a trabajar, porque dije, bueno, otro golpe de realidad, ¿no? Yo había sido muy buen estudiante, me fue muy bien en física, mate, ecuaciones diferenciales. Dije, bueno, el GRE, ¿qué es el GRE? Eso es una cuestión de idioma. Ya pasé el TOEFL, hacer unos pequeños cálculos aritméticos o algebraicos por muy complicados, pero cuando hago el primer examen de prueba, prácticamente, ahí sí como decirlo, ni a patadas lo sacaba. Entonces dije yo, no, aquí está sucediendo algo, vamos a poner esto en pausa. Empiezo a ver ahora el tema de las becas, del dinero, esto tampoco se da y no funciona. Y yo, esto va a estar complicado, ¿no? Entonces empiezo a quebrarme la cabeza. En eso me aparece el Canadá y dije, wow, o sea, esta es una opción sumamente interesante. La mitad o el tercio de la cantidad de dinero me estaban pidiendo y empiezo a hacerlo. Y esto ya habrá sido más o menos poco después de graduarme y el primer año después de haber estado trabajando en Guatemala, porque ya había empezado a tener, porque cómo decirlo, si les doy otro poquito más de contexto, creo que empezó a ser casi como una obsesión. Yo tengo que encontrar la manera de irme. Mi pasado y mi presente no van a definir de que yo no tengo la capacidad de hacerlo, y por falta de dinero y recursos esto no va a ser. O sea, ¿cuántos compatriotas hay que se van al extranjero sin tener papeles, sin tener cuestiones y al final resultan haciendo muchas cosas con su talento y con su trabajo? Como alguien que ha estudiado, que tiene esto, no va a lograr hacerlo? Y entonces yo tenía esa mentalidad de que tengo que encontrar la forma. Y en ese momento era, bueno, ahorrar la suficiente cantidad de dinero, prácticamente todo lo que recibía de mi salario, que no era mucho, pero mientras que mis amigos estaban ahí, bueno, empezando a comprar su primer carro, empezando a hacer estas cosas o estar viajando, literalmente todo se iba para el ahorro, para el banco, para esto y para el otro. Y esa fue otra pesadilla. Eso creo que ustedes quizá no lo vivieron, no lo sé. Cuando ya empecé a tener cierto ahorro y ciertas cuestiones, que no era mucho en ese momento, pero para mí eso era el mundo entero, ¿no? Empiezan a quebrar los bancos en Guatemala. Empieza que se quiebra que se quiebra el otro. Y dije yo, ¿cómo es esto posible? O sea, literalmente empecé a pensar, yo voy a poner el dinero debajo del colchón, porque imagínate que todos los ahorros de tu vida, francamente, de repente un día el banco quiebra. Por fortuna, ya tenía trabajo en ese momento en Guatemala para una empresa internacional y me mandan a Estados Unidos a hacer un entrenamiento de alguna cuestión. Y ahí fue donde dije, bueno, literalmente había trabajado más o menos como año y medio, 2 años. No recuerdo cuánto me pagaban, pero a veces tenía horas extras, tenía cuestiones. En 2 años había ahorrado más o menos como $5,000. Esos $5,000 para mí era el mundo. Eso era todo lo que yo tenía. Y decidí, voy a ir a hacer este viaje ahora que me están mandando aquí y voy a ir a abrir una cuenta para meterla aquí en el banco, porque yo voy a venir a Estados Unidos de una u otra forma a estudiar y tengo que empezar a ahorrar. Si lo tengo en Guatemala, si el banco quiebra debajo del colchón o me lo gasto en otra cosa, no. Ni siquiera sabía cómo hacerlo. Compré un giro bancario en Guatemala, creo que eso ya ni existe. Voy a un banco a tocar la puerta, literalmente, que bueno, puedo abrir mi cuenta para cuando me dicen, bueno, usted es extranjero, usted no vive aquí, $5,000 es muy poco. Prácticamente regrese de donde vino, ¿no? O sea, ni siquiera me quisieron aceptar el dinero. Y dije yo, otra frustración. Entonces ahí es donde empieza esa rebeldía y esa cuestión de que
O sea, encima de todo, te humillan con el esfuerzo y lo que has hecho durante todo este tiempo. Entonces dije, no. Y recuerdo yo muy bien caminando, dije, oh, voy a ir a buscar otro banco. Me fui a meter a otro banco y la primera pregunta que les hago es, ¿son $5,000 suficientes aquí para abrir una cuenta? O sea, ese era el nivel de frustración que tenía. Y me dice, claro, por supuesto, bienvenido. Y me abrió la cuenta y ahí metí el dinero. Ya fast forward, solo para darles spoiler aquí. Irónicamente, ya no me fui a Estados Unidos y ya. Y después otra odisea sacar el dinero de Estados Unidos, pero eso es otra cuestión. Pero son cosas de la vida, ¿no? Ya podemos ahondar un poco más en el final en cómo evolucionó ese recorrido, pero fueron experiencias muy, muy interesantes en esa parte de mi vida. Wow. Creo que ese es otro nivel, como tú decís, de necedad, pero definitivamente sí, been there, done that. Creo que aquí todas hemos tenido experiencias bastante similares, más que por... Pero creo que con Esteban, o sea, nosotras todavía pudimos googlear bastantes cosas antes. Sí. Yo creo que no estaba empezando el Google, o sea, hasta vergüenza me da decirlo, ¿no? Que eso casualmente entrevistaba o conversaba con otro ex colega de la del Valle y me decía, bueno, es que cuando nosotros salimos apenas empezaba algo que se llamaba Google, ¿no? O sea, Me parece como bien inspirador y bien motivador el hecho de que no te diste por vencido nunca con un no y que estuviste insistiendo hasta encontrar el camino por el cual te ibas a ir a cumplir tus sueños. Entonces creo que es algo como bien importante de resaltar porque, de nuevo, son cosas que suelen sucedernos, ¿no? O sea, alguien nos dice que no y nos desanimamos y es como, ay, entonces no voy a poder, pero no. Así como hay 1000 caminos diferentes, o sea, en la vida de cada quien tiene su camino, hay 1000 formas diferentes de hacer las cosas. Entonces, qué bonito que podamos aprender eso de tu historia y gracias por compartirnos pues todos esos retos y desafíos del camino hacia irte al extranjero. un placer y si me das solo la oportunidad solo para dar un comentario sobre eso, porque eso quizá es, ¿cómo decirlo? Es esa determinación que es donde les digo que viene esa parte de rebeldía. Y es muy importante porque al menos a mí, alguien en la infancia, cuando era muy pequeño, me dijo, bueno, si quieres ser astronauta, prácticamente naciste en el país equivocado. Y en ese momento no lo entendía, ¿no? Pero eso es algo que te marca y es muy importante y triste o afortunadamente para mí, cuando a mí me dicen no, eso es un motor que me impulsa a hacer otras cosas. Porque recuerdo cuando yo estaba en todos esos procesos tratando de encontrar la manera de hacerlo, de encontrar la manera de cómo irme al norte, de cómo encontrar ese camino y esa plataforma, alguien me dijo, muy cercano a mí, que me quería mucho y me lo dijo con cariño y me lo dijo con empatía, pero me dice, mira, ¿para qué te estás quebrando la cabeza? ¿Para qué te esforzas tanto por esto? Para al final ir a parar a hacer hamburguesas al norte cuando aquí lo tenés todo. Y entonces esas palabras, a pesar de que me las dijeron con cariño, porque realmente ya estaba en una posición mucho más afortunada o privilegiada en Guatemala, pero por no conocerme, ¿cómo decirlo? Generan esa como una rabia interna, una frustración que al final creo que ese fue el motor el que me dijo, yo aquí de una u otra forma voy a demostrarme a mí mismo y al resto de que yo voy a lograr las cosas. Y a veces eso sucede en nuestra sociedad, de que alguien tiene una opinión, pero no necesariamente conoce lo que realmente o genuinamente tú quieres para tu vida. Y quizás una reflexión más importante, el preguntarnos y el conocernos por qué estoy haciendo esto, qué es lo que quiero lograr, porque eso va a ser el motor que te va a impulsar, venga lo que venga. Y esa es la lección de vida quizá más importante que he aprendido, el ser genuino contigo mismo, conocer por qué estás haciendo las cosas y seguir para adelante, porque en el futuro, si no hubiera seguido luchando, creo que me hubiera sentido muy mal y me hubiera arrepentido, a pesar de que el camino no fue fácil. Hoy me siento muy orgulloso y muy satisfecho y por eso me da la alegría compartir mi historia con ustedes y iniciar esta aventura también de buscar a todos nuestros compatriotas egresados en diferentes países del mundo para conocer y compartir cómo lograron hacer lo que realmente parecía imposible para muchos, incluso para mí en su momento, en mi infancia y en mi juventud. Qué bonito, qué bonita reflexión, la verdad. Y creo que es una enseñanza bastante importante para los que nos están escuchando. A mí me encanta decir, si todos creen en ti menos tú, haz las cosas en agradecimiento por la gente que cree en ti. Si nadie cree en ti, solo tú, hazlo para demostrarle a todo el mundo que estaba en lo incorrecto. Entonces, ya ahora con esa historia, con ese background de cómo fue tu experiencia y demás, contanos cómo fue ya cuando lograste, cómo fue el proceso para lograr irte,
cómo te fuiste, cómo fue todo eso y ya estando ya, ¿cumplió tus expectativas? ¿Era como querías? Yo quisiera agregar algo también a esta pregunta mientras nos contás cómo te fuiste, porque también quisiera ligarlo a lo que nos contabas, cómo inicialmente tuviste un interés en la tecnología y en desarmar y aprender a armar cosas, pero ya al momento de irte fuiste a estudiar algo enfocado en energía, ¿no? Quisiera, aparte de que nos contés cómo fue irte, a qué área te fuiste. Eso quisiera que agregaras en tu respuesta, por favor, y gracias. El irme no fue fácil. Y al principio, cuando uno no tiene oportunidades, está uno frustrado buscando la única manera de irse. O al menos ese fue mi caso. Irónicamente, después salieron múltiples y mi problema fue a cuál irme. O sea que el mundo se volteó totalmente. Yo empecé buscando, como les conté, mi obsesión era Estados Unidos. Eventualmente, entre GRE, dinero y quizá más allá fue la limitante de no encontrar una manera sostenible en el tiempo de quedarme en ese lugar que dije yo, esto no es para mí. O sea, me puede tomar 5 años, 10 años, eventualmente obtener una residencia, ¿cómo voy a hacer esto? Ahorrar estas cantidades de dinero. O sea, por ignorancia o buen juicio, descarté Estados Unidos. Entonces de ahí empecé a buscar, bueno, y ahí fue donde también me hice esa pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero lograr? Yo lo que quiero es ir al mundo desarrollado, tener la oportunidad de vivir en un país con diferentes infraestructura, tecnología, y eso no es únicamente Estados Unidos. Entonces ahí fue donde me apareció la hoja de Maple y empecé a investigar. Aquí están todas estas otras universidades, todas estas cuestiones. Por fortuna, en ese momento ya estaba trabajando en Guatemala para una empresa multinacional dedicada al negocio de la energía. Era una empresa finlandesa, estaban montando plantas de generación en Escuintla. Yo estaba feliz aprendiendo y entré como estudiante. Este fue realmente mi segundo trabajo, porque mi primer trabajo, ¿cómo decirlo? A mí me encantaba la tecnología, me encantaban todas estas cosas. Según yo iba a trabajar en una gran industria, en una gran empresa, pero el único trabajo después de todas mis aplicaciones fallidas que encontré fue literalmente de ir a trabajar a un lugar donde soldaban y pintaban muebles de metal. Hacían lockers y escritorios y estas cuestiones. Ahí no existía ni una computadora en esa compañía. Todo era manual y lo más internacional que había era repartir lockers a Villanueva y a Matitlán. Esa era la vida que prácticamente estaba teniendo. Pagaban bien, pero ahí era donde, bueno, creo que duré 3 meses y mucho, o incluso menos, porque ya me estaba frustrando nuevamente, pero esto no me va a llevar a ningún lugar, ¿no? Entonces, casualmente estaba en la universidad cuando llega a dar una plática que ni siquiera era para mi año, sino era para los que iban un año arriba. Alguien que era de Finlandia, de una empresa finlandesa. Yo en mi vida había visto un finlandés, ni siquiera tenía idea de dónde quedaba Finlandia. Según yo estaba en algún lugar de Europa, pero no había visto y me voy a meter ahí de chute, ¿no? Como dicen en mi pueblo, ¿no? Cuando veo a este finlandés que empieza a presentar estas maquinarias, estas cosas, esto que están haciendo, y al final dice, bueno, estamos buscando estudiantes que quieran hacer una pasantía en la empresa. Bueno, yo levanto la mano, mando mi aplicación y esto y lo otro, y al final me llaman para una entrevista. Y el trabajo prácticamente consistía en pocas palabras, en sacar fotocopias y ser el traductor de los finlandeses que estaban destacados en Escuintla montando la planta de generación. Todo el mundo me decía, estás cometiendo un error. Aquí ya estás prácticamente en esta otra empresa, te están pagando mejor, el otro. En la otra me iban a pagar mucho menos, pero yo tenía esa ilusión, ¿no? Esto me está acercando un poco más a ese mundo foráneo, esas otras cuestiones. Es una industria más apegada a lo que yo quiero, entonces me metí a trabajar con ellos. Trabajando con ellos, hice mi tesis prácticamente sobre un problema que tenían en la planta de generación, sistemas de combustible, esto y lo otro. Entonces ahí, a pesar de que me estaban pagando menos, me sentía muy a gusto, me sentía que estaba aprendiendo, me sentía estimulado, y eso de la misma forma empezó a seguir estimulando mi manera de pensar de que voy a encontrar la manera de ir. Seguí con mis aplicaciones al Canadá, me costó, después de ciertos rechazos, tuve que esperarme prácticamente un año y eventualmente, finalmente, me aceptan en una universidad. No lo podía creer, creo que fue el día más alegre de mi vida cuando veo la carta de aceptación y digo, wow, esto es increíble, después de tantos años. Me dan también trabajo en la universidad y prácticamente ya estaba más o menos todo alineado. Pero bueno, las cosas no terminan ahí. Según yo, eso ya prácticamente no tenía un pie en el Canadá, pero no, todavía hay que hacer todo el proceso de inmigración, burocrático, esto, lo otro. Me mandan a hacer más exámenes. Según yo ya no tenía que hacer exámenes, ahora había que hacer exámenes de salud, hacer de esto, ir a buscar al doctor aprobado por la embajada canadiense, mil y un cosas, ¿no? Al final me sale la visa al Canadá. Ya prácticamente tenía ahí entonces, ahora sí. Pero en ese momento tenía que balancear también otras cuestiones de mi vida. Y una de las cuestiones de mi vida que quería balancear, porque para mí no era todo el estudio, no era todo el dinero, no era toda la profesión, estaba en una relación bastante sólida, bastante fuerte. Y mi pareja en ese momento no compartía del todo
la idea y la ambición o el sueño de hacer una vida en el extranjero. Entonces estaba yo un poco preocupado. Y decía yo, bueno, ahora ya no soy solo yo, tengo que también que pensar en esta otra persona y cómo hacerlo, especialmente en la parte financiera. Bueno, yo por mí, yo cumplí mi sueño, yo me voy a dormir incluso en una hamaca, ¿no? Pero, o sea, tenía que ver cómo hacer las cosas, cómo balancear. Entonces dije, bueno, esta primera parte ya está resuelta, tengo estudios, tengo esto. Mi pareja en ese momento, pues bueno, investigué, ella podía simplemente por haber vivido juntos y porque el Canadá no exigía la parte de, como en Estados Unidos, de ser casados, simplemente por haber cohabitado, pues tenía ciertos beneficios de visa y todo, pero ella tenía que ir a buscar trabajo, pero decía yo, tengo que hacerlo de una manera más inteligente. Entonces se me ocurrió, dije, bueno, los finlandeses con los que estoy trabajando en Guatemala, sorpresa, tienen oficina en el Canadá también. Entonces literalmente decidí, con los pocos ahorros que tenía en ese momento, que era un poco más, dije, voy a invertir, porque en ese momento no existía ni Zoom, ni Teams, ni nada de esto. O sea, nuevamente yo les estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Entonces, tomé esos ahorros que no eran muchos, para mí representaban mucho, me monté en un avión y me fui directamente a las oficinas centrales que no conocía de estos colegas finlandeses, a ir a hablar con los jefes allá directamente y decirles, miren, para mí ha sido un privilegio el compartir con ustedes aquí mi experiencia en Guatemala, he aprendido mucho esto y lo otro. En este momento estoy en un proceso donde yo quiero hacer una vida en el mundo desarrollado. Me voy a ir a estudiar al Canadá, voy a ir a sacar una maestría en ingeniería ambiental, creo que era en aquella época, porque era lo que encontré, era lo más cercano y allegado a lo que me gustaba, pero obviamente lo que les fui a decir es, renuncio, me voy, pero quiero seguir, quiero que me ayuden, quiero que me den como que el espaldarazo, porque yo no quería pasar otra vez por esa pesadilla de mandar 50 currículums y que me rechazaran. Entonces dije, bueno, soy bueno para sacar fotocopias en Guatemala para sus proyectos, me dan trabajo para poder ir a sacar fotocopias ahí creo que estar en la universidad en Nueva Escocia, en Halifax, en lo que estoy sacando mi maestría y así poder pues seguir y ver cosas. Y los finlandeses primero no entendían, o sea, cómo un guatemalteco con recursos limitados cruza el océano solo para decirme, aquí quiero ir a trabajar de eso. O sea, no tenía sentido para ellos. Y después me preguntan, pero bueno, si vos lo que querés realmente es salir de Guatemala, si ya estás dispuesto a esto y con esto que nos estás diciendo y todo, ¿por qué en lugar de irte al Canadá, no te venís a trabajar con nosotros directamente aquí a las oficinas centrales, aquí a la casa matriz con nosotros en Finlandia? ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Yo les confieso, en ese momento no había pensado en esa opción, pero cómo las cosas evolucionaron y se dieron vuelta, entonces regreso a Guatemala y lo discuto con mi pareja en ese momento y entonces la cuestión es, bueno, tenemos una oferta de trabajo, nos ayudan, nos apoyan, nos mudamos a Finlandia, yo trabajo y tú tienes la posibilidad de estudiar o hacer lo que quieras allá, o al revés, sigo mi sueño de seguir estudiando y sacar mi posgrado en el Canadá y eres tú la persona que, bueno, toca trabajar. Entonces fue una decisión, te puedo decir, no fue fácil. A pesar de que ahora podría decir es un problema de lujo, ¿no? Porque al principio no tenía cómo irme y ahora tengo prácticamente 2 ofertas en la mesa. Mucho debate, muchas cuestiones, muchas cosas, porque yo creo que en ese momento ni mi familia ni su familia, de hecho, creían que hubiera podido generar esas oportunidades. Entonces ahora cuando, bueno, estos prácticamente ya se van y a dónde se van y cómo se van a ir, se puso algo compleja la situación. Pero en su momento podría decirte que se me alumbró la cabeza y dije, bueno, ninguna de las dos tiene que estar escrita en piedra. Hablé con los canadienses y les dije, miren, ¿qué posibilidades hay de deferir la admisión? Porque se han surgido ciertas cosas y circunstancias en mi vida. Y los canadienses en ese momento, que eran tan fabulosos e increíbles, me dijeron, no hay ningún problema, firma este papel o mandanos esto y prácticamente puedes venir aquí el otro año. Entonces ya se hizo la decisión mucho más fácil, lo hablamos y dijimos, bueno, vámonos un año a Finlandia, si no nos gusta, podemos todavía revertir y bueno, regresarnos al Canadá y obtener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y lo buenísimo y fabuloso era que en ambas opciones el proceso para integrarse, para eventualmente obtener una residencia, eventualmente obtener una ciudadanía se miraba mucho más claro y mucho más viable que lo que originalmente había visto y investigado y conocía de Estados Unidos. Así que se tomó la decisión, se hicieron las maletas y nos fuimos a Finlandia. Y el resto es historia. Wow, qué viajes son. No sé por dónde empezar, pero quería tal vez como por parte del inicio de esta parte de la historia, me encanta una cosa que quisiera decir y yo estoy, a ver, advertencia, lo que voy a decir ahorita es un comentario muy cargado de privilegios, lo reconozco, pero vamos a ver, lo que decías de que estabas en un trabajo al inicio mejor pagado que la otra opción,
pero que la otra opción era, ok, menos pagada, pero te estaba dando más motivación, más, y aunque todo el mundo te juzgara que, pero ¿qué te pasa si aquí te estás yendo mejor? Y a mí me pasó un montón también que me decían cosas como que, pero es que tenés que estar agradecida, que aunque sea, tenés chance, sí, puedo tener como gratitud, pero aún así querer buscar algo más, ¿no? O sea, gratitud y aún así, a veces hay que dar un pasito para atrás para después como, ¿cómo se dice? Saltar 20 adelante, ¿no? Entonces me encanta esa lección y me encanta a la gran traduje muy mal como 3 dichos ahí, ¿verdad? Pero me entendieron. Agarrar a viada. Te impulsó atrás para agarrar a Te viada. impulsó a agarrar a viada. Ahí estamos, gracias. No, pero me encanta esa lección, ¿sabes? Porque siento que y he escuchado mucho, tanto como que estuve ahí, como he escuchado de amistades, que siempre era ese miedo de, pero si estoy bien, mejor me quedo aquí en lo cómodo, porque si no, después no sé. Y vos te diste saltos hasta del charco, pues. Entonces, qué increíble, la verdad. Ese viaje a Finlandia solo así como para ir a preguntar, no me Mis lo esperaba. respetos, Sí. la verdad. Bueno, pero y entonces yo sigo con un gran signo de interrogación aquí. Me imagino hay varios, así que 1 hora no les va a alcanzar. A ver, te fuiste a Finlandia entonces a trabajar. Y eventualmente hiciste tu maestría en Escocia. Correcto. Ok, ¿qué pasó ahí? Correcto. Pues bueno, les cuento. Lo que sucedió ahí yo le llamaría entré en un proceso donde tenía que portarme bien. Que ya de por sí, por todos los retos y cuestiones y la coyuntura que venía de Guatemala, las negativas y todo, era algo antinatural para mí. El tener que portarme bien, o como lo llamo yo a veces, o como me decía mi mamá, el portarse mal con moderación, ¿no? Entonces tenía que trabajar de cierta forma, había ciertas restricciones porque no me podía cambiar de empleador, por ejemplo, por la manera de cómo decirlo, hasta ahora se me dan las palabras para describirlo, pero cuando uno entra en estas modalidades de trabajo y uno no tiene papeles o no es ciudadano, no es residente permanente, prácticamente entra uno en una modalidad donde un empleador te está dando como un sponsorship para poder hacer cierta labor. Necesitaban en aquel momento un clearance del Ministerio de Trabajo de que no le estaba quitando el trabajo a alguien local, sino que yo tenía ciertas habilidades especiales por las cuales me estaban contratando. Y afortunadamente me dieron el trabajo para darles apoyo a los diferentes proyectos que tenían en Latinoamérica desde Finlandia. Así que prácticamente ese fue un trabajo fabuloso, ¿no? Yo he viajado por todo Sudamérica, viendo las diferentes plantas de generación, los diferentes proyectos, aprendiendo y conociendo lugares que ni siquiera había conocido cuando vivía en Guatemala. O sea que era fantástico, fabuloso. Me porto bien, aprendo el idioma, paso los exámenes y me dan mi ciudadanía. Con ese papel dije, bueno, ya empiezo a recobrar la libertad para realmente ser lo que yo quiero ser y hacer, a pesar de que la experiencia del trabajo fabuloso, pero yo tenía esa espina que me había quedado. A mí me gusta el aprender, me gusta el educarme, quiero sacar un posgrado y no lo había podido hacer porque tenía que seguirme portando bien, tenía que trabajar, tenía que hacer estas cosas y había obtenido cierta cantidad de recursos, estaba contento, estaba cómodo, pero no había podido sacar mi maestría. Yo quería sacar mi maestría, ¿no? Entonces, ilusamente, una nueva versión de lo que me había sucedido en Guatemala, que bueno, por haberme graduado de una buena universidad, las puertas se me iban a abrir. Según dije, bueno, ahora ya tengo pasaporte europeo, se me van a abrir las puertas de todas las universidades del continente y voy a poder entrar fácil y sin ningún problema. Pero también ahora, como ya tenía yo, ¿cómo decirlo? Ya estaba en una posición más señorial, yo ya no quería ir a cualquier maestría, ¿no? O sea, yo quería algo más de acuerdo a mi categoría en ese momento, de una persona más recorrida, más trabajada. Ya no quería ir con los jóvenes que se acababan de graduar de licenciatura, sino quería algo más enriquecedor. Y en ese momento lo que encontré, había unas maestrías que básicamente eran una especie de MBAs relacionados con energía a los que se podía aplicar. Pues bueno, hago la aplicación, ningún problema. Me aceptan hasta que llega el momento de que, bueno, hay que pagar, ¿no? Cuando veo lo que hay que pagar, porque según yo, bueno, por ser pasaporte europeo ya todo es gratis y todas estas cosas, sí, pero no estos programas, ¿no? Entonces cuando nuevamente viene la cuenta y dice, sí, tiene que pagar $50,000 o 50,000 euros, ¿dónde me saco esto nuevamente? A pesar de que ya uno está más cómodo, pero no es que tenga 50,000 euros ahí al aire solo para, bueno, aquí está y los pongo en mi educación. Entonces empiezo a pensar cómo hacerlo, cómo lo hago, cómo esto, cómo lo otro. Empiezo a seducir a mi empleador nuevamente ahora desde otro punto. Bueno, ¿qué apoyo que se puede hacer aquí? Esto, lo otro. Se logra hacer ahí medio una especie como de acuerdo, esto aquí sí, quizá, pero no, espérate un año aquí. Para no hacerle larga la historia, cuando finalmente logro obtener los recursos, todas las aprobaciones y todo esto que me costó más o menos 1 año y fracción de hacerlo, cuando llego a la universidad para decirles, bueno, aquí estoy listo para inscribirme a hacerlo, me dicen, bueno, muy bonito, pero lo lamentamos, pero el programa se cerró, se acabó, ya no existe este programa. Entonces dije, no, ¿cómo va a ser esto, no? Entonces, pero casualmente ese programa que me había gustado y que había encontrado que estaba en Finlandia
Era un programa en conjunto, era un joint venture con una universidad de Escocia. Pero me dicen, si realmente te gustaba el programa, ya que lo había visto, hay una versión bastante similar al programa con la otra universidad, que era la universidad esta escocesa. Entonces ahí es donde empieza la nueva visión de, bueno, si a mí me gusta la energía, si yo quería esto y si quería buscar y que tengo un espíritu aventurero de que me gusta estar viendo diferentes cosas del mundo, pues bueno, ¿por qué quedarme aquí? ¿Por qué no ir a probar suerte y ir a hacer lo que realmente he querido hacer? Que es el sacar mi posgrado. Apliqué con los escoceses y me aceptaron. Y nuevamente empieza la cuestión. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo pagarlo? ¿Cómo resolverlo? Esto era muchísimo antes del COVID. No teníamos precedentes de pandemia, no teníamos estas cosas. Y tenía esa opción, el irme tiempo completo, pero no tener ingresos y retirarme del trabajo. O nuevamente utilizar lo que aprendí durante todos estos años de cómo negociar y cómo encontrar soluciones sostenibles para todos. Y logré negociar con mi empleador que me apoyara con un trabajo remoto. Entonces, mientras estaba estudiando en Escocia, afortunadamente continuaba con un trabajo parcial con mi empleador y así fue como logré sacar mi MBA en Oil and Gas Management en la Escuela de Negocios de Aberdeen. Aprovechando que ya tocamos este tema, que llegamos a este tema, voy a empezar con la primera pregunta de nuestros Patreons que preguntan: considerando que tarde o temprano la industria de combustibles fósiles va a reducirse o incluso desaparecer por ser recurso limitado, ¿qué estrategias ves en esas industrias para seguir siendo rentables? ¿Hay planes estratégicos a largo plazo para migrar a otras fuentes de energía? Y yo quiero agregar que, o sea, no sé qué tanto es de lleno esto relacionado con lo que tú haces ahorita, pero si no tenés la respuesta como la industria como tal, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Correcto, y para hacer aclaración, yo no trabajo con ninguna petrolera, no estoy relacionado con ninguna empresa de extracción o producción o generación de energía en este momento, pero he estado expuesto a esa industria y puedo dar una opinión personal y relativamente educada con el tema. Algo que me llama mucho la atención es, claro, o sea, no vamos a negar lo evidente. Todos estos combustibles fósiles generan un daño incalculable al ambiente y al planeta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo hacemos para seguir avanzando y transicionando a tener una vida más sostenible? El otro día leía unas estadísticas que me llamaron mucho la atención, porque muchas veces se habla de transición. Cuando alguien y esta persona que escribió este artículo argumentaba, no estamos en procesos de transición, realmente es en adición de nuevas formas de generar energía, porque si vamos al pasado, bueno, si empezamos al principio todo era madera, ¿no? Cuando entra el carbón, ¿cuántos años se tardó el carbón en obtener al menos una tercera parte del market share de la energía que consumimos en ese momento? Creo que fueron más de 60 o 70 años para llegar a tener una tercera parte del market share. ¿Qué vino después del carbón? Después vino el petróleo. El petróleo es la misma historia, ¿no? Se tardó más de 50 o 60 años para obtener un 25 al 30% del market share de la producción. Y al día de hoy consumimos en cantidades récords tanto el carbón como el petróleo. Después vino el gas. El gas fue la misma historia, de 50 a 60 años para obtener una tercera parte del market share y al día de hoy consumimos en cantidades obscenas y récord ese tipo de combustible. En el ínterin vino más o menos la energía nuclear. ¿Qué pasó con la energía nuclear? Bueno, muchas promesas con respecto a que tiene un impacto ambiental mucho menor, pero tristemente está el tema de la seguridad, de estas cosas y estas cuestiones. Veremos qué deciden los diferentes países, pero varios países al decidir reducirla por cuestiones de seguridad lo que hicieron fue regresar al carbón y ahora están contaminando mucho más, que es triste e irónico, ¿no? ¿Qué sucede ahora con las renovables? Las renovables, al menos lo que he visto, es que ¿cuál era el número? No recuerdo si eran 2 o 3 o no sé cuántos trillones de dólares se han invertido y no llegan ni siquiera al 2% del market share de las fuentes de energía que utilizamos hoy en día. Entonces, ¿a qué vamos con este mensaje? ¿Qué va a tardar más o menos a este paso? ¿Cuánto? ¿50, 60, 70, 80 años, qué sé yo? Para llegar al menos a tener un 25%. O sea, realmente no estamos reemplazando ninguna de las fuentes de energía del pasado. Simplemente lo que estamos haciendo es adicionando más, reajustando la manera en la que se genera. Y en mi opinión particular, al menos cuando veo las cosas, me parece que en lugar de eliminar los combustibles fósiles, lo que posiblemente va a suceder y debemos de trabajar más es en desarrollar tecnologías
que permitan que esos combustibles fósiles sean menos contaminantes y nos permitan tener un mundo y un planeta más sostenible. ¿Y cómo se hace eso? Pues con inventiva, con ingenio, y estas compañías que hoy en día están produciendo y extrayéndolas, pues tienen y son las que tienen los recursos y la obligación y el talento para poder desarrollar y implementar esas tecnologías, en mi punto de vista, mientras se sigue promocionando y estableciendo las otras que al día de hoy me parece, y al menos conforme con esta historia que les conté, me parece un poco difícil o poco creíble que vayan a reemplazar o transicionar, y más allá de eso va a ser una adición de mucho más fuentes de energía a lo que vayamos viendo en el futuro. Pero hagámosle un seguimiento en unos 20, 30 años y veamos dónde estamos. 20, 30 años suena un poco loco con la meta 2030 de muchas de estas convenciones, ¿no? Pero, digamos, y esta idea, o sea, esto que dijiste de último, que está en la responsabilidad de estas mismas empresas en innovar y buscar soluciones para hacerlo menos contaminante, menos dañino, menos algo. ¿Esto es una opinión o esto es algo que tú sabes que está pasando en algún lado o esto es un deseo o qué es esto? Porque entiendo que por ahí va la cosa, pero en realidad lo que se sabe, o por lo menos lo que yo he leído, no hay tanto interés en, o por lo menos no comparten tanto en eso, sino como es más la actitud de aquí vamos a seguir, punto. Correcto, y me parece que hay varias cosas. Ninguna de estas empresas, bueno, es que al final, ¿cómo decirlo? Yo lo único que puedo decirles es lo que veo, es mi opinión. En general, me parece que ninguna empresa o muy pocas empresas hacen... ¿Cuál es el objetivo de una empresa? ¿No? Es el generar beneficios para sus inversionistas. O sea, ese es el mundo capitalista en el que vivimos, ¿no? Estas empresas, a mi opinión, muchas de ellas están en lo que yo llamaría en modo de supervivencia, ¿no? La única manera en la que van a lograr perdurar y sobrevivir a lo largo del tiempo es en la manera en la que se reinventen y contribuyen para hacer nuestra vida y nuestro mundo un lugar más sostenible para vivir. Algunas las están haciendo por reacción, otras las están haciendo porque las están obligando y otras las están haciendo porque si no lo hacen, prácticamente se mueren. Esa es mi opinión personal y honesta. Vemos en algunos casos, por ejemplo, hay dictámenes de cortes que están obligando a ciertas empresas a mantener o a satisfacer ciertos requerimientos. Hay otras que los accionistas les están pidiendo, claro, por el clamor popular. Hay otras que, bueno, simplemente están siendo un poco más proactivas por hacerlo, y hay diferentes cosas, pero en general, indistintamente de la razón, estas son las empresas que tienen ese talento, que tienen ese recurso humano, que tienen los recursos también para hacerlo. Porque algo que también no podemos tapar o dejar de ver es que, bueno, son estos combustibles los que han permitido el desarrollo de ciertas economías, y que las economías que más contaminan y que más daño le hacen al planeta son las que no se están adhiriendo a ninguna de estas convenciones, ¿no? O sea, miramos a países como la India, como la China, o sea, podemos apagar el resto del mundo, pero si estos dos siguen contaminando, o sea, de nada sirve, ¿no? Y ahí es donde entran estas cuestiones de cómo hacerlo. ¿Podemos detener el progreso que merecen estas otras sociedades para crecer? ¿O debemos invertir y encontrar maneras de hacer ese progreso de una manera más sostenible? Porque no podemos seguir contaminando y esperar que nada pase con el mundo, ¿no? El término transición energética indica justamente eso, un cambio o transición de los modelos actuales de producción, distribución y consumo de energía hacia modelos que nos permitan disminuir o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar así el cambio climático. Y tal vez al escuchar transición podemos llegar a pensar que es un cambio que se llevará a cabo naturalmente, pero, como nos contaba Esteban, algunos expertos creen que el término adición energética es más apropiado. El uso de fuentes de energía renovables definitivamente va a ir en aumento con el paso del tiempo, como todas las nuevas fuentes de energía que han ido apareciendo en la historia. Sin embargo, es muy probable que éstas no lleguen a reemplazar por completo el uso de combustibles fósiles. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, el uso de cada una de estas fuentes de energía, entiéndase, gas, carbón, petróleo, energía nuclear y energía renovable, aumentará para cumplir las demandas para el 2050. Pero que no cunda el pánico. Es por eso que se están investigando nuevas tecnologías de captura y almacenamiento de carbono como una forma de reducir las emisiones de CO2. Si quieres conocer más sobre la transición o adición energética y la captura de carbono, te compartimos un poco más de información en las notas del episodio. Ahora sí,
Continuemos. La verdad es que ya me di cuenta que podríamos seguir platicando horas sobre este tema, pero tenemos el tiempo limitado. Entonces quisiera regresar a justo antes de empezar a hablar de ese tema, nos mencionabas cómo no estás trabajando en esto particularmente, ¿verdad? Entonces, que nos contaras en qué estás trabajando y cómo se ve un día en tu vida. Un día en mi vida, en estos días, lo que estoy haciendo es empacando mis cositas para irme de Oslo, Noruega, a Londres, el Reino Unido. Ese es el día a día en este momento. Ahorita estamos no sé cuándo irá a salir este episodio, pero estamos a mediados de julio. Yo vivo en los países nórdicos. Los países nórdicos tienen la peculiaridad de que hay muy poco sol. Cuando el sol sale en estas épocas del verano, prácticamente el país se paraliza porque lo que hacen sus habitantes es ir a disfrutar el sol. Entonces, este es el periodo vacacional, por decirlo de alguna forma, y en lo que la mayoría está vacacionando, pues aquí estamos con diferentes proyectos y diferentes cuestiones. Pero ahondando un poco más en la industria y en lo que yo hago, en este momento profesionalmente, yo estoy trabajando para un conglomerado tecnológico especialmente enfocado en este momento en la industria marina, con cierta especialización en lo que es el conectar o el digitalizar las operaciones de los cargueros de gas. Típicamente se les conoce como LNG, que es el Liquefied Natural Gas. Una de las peculiaridades del gas, para los que nos están escuchando, es de que hay muy pocos países que lo producen, hay una gran cantidad de países que los consumen, y cómo se hace para transportar ese gas de una manera eficiente, ¿no? Fantástico si geográficamente están uno al lado del otro, pero por ejemplo uno de los mayores productores de gas es Qatar, el otro es Australia y el otro es Estados Unidos, y el resto del mundo es prácticamente quien lo consume. Esos son los tres grandes países que producen, ¿no? ¿Cómo transportar el gas? Fantástico si puedes poner una tubería, un pipeline de Australia para América, pero eso no es sostenible, eso no es viable, ¿no? Entonces la única manera, o la manera más eficiente que hemos encontrado es a través de los barcos. Entonces hay barcos especializados que transportan ese gas. Pero ¿cómo se transporta? Lo fantástico del gas es que en estado gaseoso, si lo licúas, si lo vuelves líquido, que eso suceda a menos 164 grados Celsius, eso ocupa un volumen es decirlo, en estado líquido, por ejemplo, es 1 metro cúbico, en estado gaseoso, ese metro cúbico de gas licuado o gas líquido es el equivalente a 600 metros cúbicos en estado gaseoso. Entonces es fascinante cómo logras comprimir tanto volumen, ponerlo en un barquito, lo transportas al otro lado del mundo, y eso sirve al final para generar energía, para generar electricidad, para tantas otras aplicaciones que hoy en día permiten pues que tengamos la vida que llevamos, ¿no? Y el negocio en el que yo estoy involucrado, o el día a día, es cómo digitalizar las diferentes operaciones, especialmente lo que sucede en los barquitos con las oficinas centrales en los diferentes países del mundo, porque para mantener esas operaciones criogénicas prácticamente hay una cantidad de operaciones que increíblemente están, a mi punto de vista, un poco anticuadas con respecto a otras industrias que han evolucionado más rápido. Por ejemplo, la aviación, la automotriz, quizá la industria marina va un poco atrasada, es mucho más conservadora. Y mi día a día pues va de la mano con operar con diferentes clientes, diferentes empresas que están relacionadas de una u otra forma con la cadena de suministro de estas operaciones, especialmente en el área marina. Interesante, la verdad me gusta mucho saber esto porque en especial creo que a raíz de pues la guerra en Ucrania y todo, ¿no? O sea, como que escuchamos un poquito más de esto, sin embargo soy todavía muy ignorante en el tema y qué cool poder aprender de esto contigo hoy. Y como decía Dayan, ya nos pasamos mucho del tiempo, sin embargo, antes de tener que cerrar el episodio, sí quería tocar un tema más, y es que estás metido en tantas cosas de por sí, ¿no? Has estado en tantas cosas y ya nos contaste el gran viaje que te has dado por el mundo para llegar a donde estás. Y una de las cosas que mencionaste al inicio fue que tu objetivo de vida lo ves como algo que de alguna u otra manera tiene que crear un impacto, ¿no? Te importa mucho el impacto que podés dejar en este mundo. Y no me voy a adentrar con el tema que venimos hablando con eso, sino más dar un espacio para hablar de tu podcast, ya que igual este episodio lo lanzaremos más o menos al mismo tiempo en el que estás lanzando, ¿no? Entonces, si nos cuentas un poquito del podcast antes de que empecemos a cerrar el episodio. Pues como te habrás dado cuenta, mi trayecto o lo que me costó llegar a donde estoy no fue un camino fácil. Y creo que tuve muchos privilegios y tuve la fortuna de tener esa entereza, de tener esa determinación, esa resiliencia, incluso esa rebeldía para no darme por vencido. Y creo que me pude haber dado por vencido muchísimo antes. Pero por fortuna tuve gente a mi alrededor, tuve ciertos elementos que me ayudaron y contribuyeron a que no me diera por vencido. Y logré lo que quería lograr en su momento, ¿no?
Y algo que me puse a reflexionar es de que no todo el mundo tiene esa posibilidad, no todos tienen esa capacidad. Especialmente cuando alguien muy cercano a ti te dice, eso no es lo correcto, no te vayas, aquí estás bien. Y quizá lo más triste o lo más trágico que he visto yo en mi entorno es ver gente con capacidad, ver gente con unos talentos increíbles que terminan haciendo cosas en su vida porque no encuentran las opciones o no encuentran la manera de aplicarlas y ponerlas al servicio de la humanidad o de la sociedad o de su comunidad, porque simplemente no existe o no hay. Y paran en trabajos frustrados, paran después trabajando porque tienen que pagar cuentas y me parece que están desperdiciando un talento que podría ponerse o utilizarse de otra forma. Y eso me llevó y eso me inspiró a decir, bueno, a empezar a contar un poco más mi historia, para empezar a inspirar a estos jóvenes que están estudiando, que están tratando de decidir, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a esto otro, y especialmente en un lugar y en la coyuntura como Guatemala, que es un lugar que tiene tantas oportunidades, o es decir, tantas necesidades, pero a la vez tiene muy poca infraestructura para desarrollar ciertas cosas. Y entonces, ¿cómo inspirar a esa juventud para que siga sus sueños, para que definan de que, bueno, su pasado y su presente no son limitantes para lo que pueden hacer con su futuro, que puedan enriquecer su experiencia, que puedan desarrollar su potencial, que puedan desarrollar y aplicar todas sus capacidades y eventualmente ponerlas al servicio de su comunidad y de su sociedad? Y entonces empecé este proyecto que he llamado Diseña tu futuro, y nuevamente basado en esa premisa, contando mi historia, y después me di cuenta que mi historia no es la única forma de hacerlo y que hay muchísimas maneras, hay muchísimas por diferentes razones. Algunos están buscando esto, unos se van por amor, otros se van por investigación, otros se van por trabajo, otros se van por posgrados, y muchísimas. Y entonces empecé ese pequeño proyecto de buscar a todos esos egresados que están en algún lugar del mundo, conocer sus historias, documentarlas. Hemos documentado ya bastantes, he terminado prácticamente lo que llamaría la primera temporada, estamos por publicarlas, así que esperamos cuando salga este episodio al aire, posiblemente ya esté saliendo el primer episodio de esta temporada de Diseña tu futuro, con todos estos profesionales que con diferentes obstáculos, diferentes retos, si algo tienen en común, es que han tenido un sueño, han tenido una visión, han sido genuinos con lo que realmente quieren, algunos incluso en contra de lo que podrían pensar sus amigos, sus allegados, pero con determinación, creatividad y resiliencia han logrado cosas increíbles. Y esas son historias que vale la pena compartir y vale la pena pues inspirar a los que vienen atrás para que puedan vivir su objetivo de vida también de una manera plena, ¿no? Y para quienes nos escuchan, Esteban, vamos a dejarles todos los enlaces a tu podcast entonces en las notas de este episodio. Entonces, ahora sí, lamentablemente, sí tenemos que ir cerrando. Creo que muchos temas quedan pendientes para un segundo episodio, así que más adelante te traemos de vuelta. Es que es increíble, ¿no? Siempre nos pasa, tanta gente que ha hecho tantas cosas que 60 minutos es un episodio nunca es suficiente, en especial gente que tiene un recorrido ya tan largo como el tuyo. Así que de seguro otro día te traemos de vuelta epistemas. Y pues ahora sí, te tengo que hacer la primera de las últimas dos preguntas, y esa pregunta con la cual siempre nos encanta empezar a terminar nuestros episodios es: ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? A mi yo de 17 años le daría el consejo de sé un poco más rebelde, sé un poco más genuino, porque a pesar de que fui muy rebelde, siempre tenía esas dudas, siempre tenía esas cuestiones de qué pensarán los demás, ¿será que realmente estoy haciendo? ¿Será que realmente vale la pena esto? Y creo que podría haber sido o tener un poco más de confianza en las acciones que estoy tomando, porque muchas las tomé a la brava, por decirlo de alguna forma. Entonces, continuar con esa rebeldía y pensando que todo tiene un objetivo y una razón de ser porque se dan estos obstáculos, y seguir trabajando para encontrar esa mejor opción para lograr lo que uno quiere lograr. Ese sería un buen consejo para mí yo de 17 años. Ser más rebelde de lo que ya fue. No, la verdad es que qué alegre poder compartir contigo y poder tenerte del otro lado del micrófono. Y muchas gracias por compartir tu historia con nosotras y por dejarnos compartirla con quienes nos escuchan. Y ahora sí ya llegamos a la última pregunta, que es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer quienes nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en tu país o en la región? Me parece que algo que pueden hacer muchos es no entorpecer los planes de la juventud por muy fantasiosos o ilusos que les parezca.
Porque me parece que es en esa etapa de la juventud cuando tenemos esos chispazos, esas ideas, esas ilusiones y esos sueños que a muchos les parecen locuras. Pero es esa juventud, es esa, no sé cuál es la palabra, si es ese ingenio o ingenuidad que es el motor al final de muchas aventuras de éxito. Porque si yo hubiese escuchado a esa persona y le hubiera hecho caso, ¿para qué te querés ir al norte a hacer hamburguesas cuando aquí lo tenés todo? La vida sería muy triste y muy trágica, y creo que a veces sucede mucho eso también, como cuando le dicen a alguien, si querés ser astronauta naciste en el país equivocado, si querés hacer esto es lo otro. Entonces, si no vas a contribuir para el desarrollo, no seas algo que lo obstaculice. Y hay muchos sueños, hay muchos ideales, hay muchas ilusiones que incluso para países como Guatemala tienen un gran potencial, y grandes ejemplos lo hemos visto, y ustedes han hecho una gran labor en difundir todos esos ejemplos de vida, desde mandar satélites al espacio, personas que han hecho tantas cosas de lugares que son impensables, ¿no? O sea que ese sería mi consejo para contribuir al desarrollo, al menos si no podemos hacer algo en específico, no entorpezcamos esa ilusión de alguien que quiera hacer algo. Esperamos que este episodio te haya dejado con la inspiración y motivación de alcanzar tus sueños, no importa qué tan difícil parezca, recordando siempre que no existe un solo camino o una sola forma de hacerlo. Y también con ganas de ir a escuchar el nuevo podcast de Esteban, Diseña tu futuro. Y obviamente los episodios en los que saldremos nosotras. No te olvides de compartir este episodio con todas las personas que quieras. Así contagiamos más esas ganas de no dejarnos definir por nuestro pasado presente. De nuevo, gracias por acompañarnos en un episodio más de Epistemas, con un agradecimiento muy especial a nuestros Patreons. Si te gustó este episodio y quieres apoyarnos, déjanos unas estrellitas o un review en tu plataforma de podcast favorita. Y si tú también quieres poder participar en la elección de temas y personas invitadas a nuestros episodios, enviarles tus preguntas y saber que cada semana apoyas al acceso del conocimiento en STEM en América Latina, únete a nuestro Patreon. Como siempre, te dejamos el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, hasta la próxima.